Bueno, amados, muchas bendiciones. Shabbat Shalom para todos. Damos gracias al Padre por permitirnos llegar a este momento tan especial de celebración profética como lo es el Shabbat. Y junto con este Shabbat, esta expectativa hermosa y preciosa de un mes que entra, un mes que llega, y con ello también pues esa expectativa de un año nuevo, un año muy nuevecito. Vamos a ponernos en pie para orar y darle comienzo entonces a todo lo que va a ser esta programación. Estaremos con lo que va a significar este primer mes, mes de Abid, y ese toque especial del año nuevo conocido como Rosh Hashanah. Gracias te damos, Padre eterno, por toda la bendición que nos has otorgado. Gracias por la vida, gracias por la salud, por todo lo que has dado a tu pueblo Israel, por esta marca tan preciosa de ser ese pueblo con propósito, ese pueblo, Señor, que te alaba, que te sigue, ese pueblo que te adora, Señor, que te sirve todos los días. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Señor, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Enséñanos siempre el camino de tu Torá, el camino de la bendición. Y cada tiempo como este, Señor, sean tiempos que marquen nuestra vida, nuestros corazones, que marquen a nuestros hijos, que marquen, Señor, nuestra familia, y que a todos aquellos, Señor, que podamos llegar, también sea propicio para que abran su corazón y puedan ver, Señor, tu grandeza y te alaben y te glorifiquen a ti. Gracias te damos, Padre eterno, por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Muy bien, amados, pueden tomar asiento. Seguimos dándole gracias especialmente al Padre por la recuperación de nuestro Roe Nahum, que bueno, tuvimos esa hermosa bendición de tenerlo hoy acá en la congregación transmitiendo, dando la acostumbrada reflexión pastoral de cada Shabbat. Y bueno, la semana pasada no pudo y bueno, ya le extrañábamos y recibir sus consejos, recibir toda esta bendición, todo lo que ha sido pues su proceso de salud, de verdad nos edifica grandemente y le damos gracias al Padre por ello. También pues el caso de nuestro hermano Johanán, que seguimos en la lucha. Ahorita antes de empezar esta enseñanza tuvimos una pequeña reunión de trabajo en función al caso de Johanán. Algunos hermanos, pues, junto con el ROE, estuvimos hablando de ese caso que, bueno, ya hoy retomamos la ayuda porque, bueno, el hermano necesita y de verdad es imperiosa la necesidad de nuestra colaboración, sobre todo en el ámbito alimenticio, porque es la base de la salud para él. Él tiene una situación bastante preocupante, hermano Johanán, le saludamos de aquí. Y bueno, la idea es hacerlo de corazón, pero hacerlo bien. Y algunas observaciones con respecto a la comida que le vamos a suministrar, que sea la más adecuada, porque no es solo llevarle comida, sino llevarle la que le va a prestar para que su salud pueda recuperarse grandemente. Así que bueno, nuestro hermano Joseph estará enviando algunos tips de poder darle pues el alimento preciso. Hay que erradicarle porque su sistema inmunológico y linfático necesitan recuperarse. Si no, vamos a tener esas recaídas constantes, porque fíjate, ni siquiera un mes tuvo él con cierta mejoría, porque tampoco es que quedó bien. Y yo que lo vi hoy, cuando le llevé los alimentos, la comida, la pierna está muy, pero muy, muy hinchada. Y el color muy, pero muy rojo. Y entonces, bueno, eso genera fiebre, genera incomodidad, dificultad para dormir, todo un proceso pues bien doloroso para nuestro hermano. Y bueno,
vamos a ayudarle lo mejor que se puede. Todos los hermanos pues que se han anotado, por favor, ¿cómo decirlo? Con ruego, con petición, le hacemos llegar pues que esforcémonos un poquito. Sabemos que bueno, la situación no está tan fácil, pero yo creo que sí lo podemos lograr. La forma de alimentarlo va a ayudar muchísimo, ¿ok? Además de eso, pues los medicamentos que ya se le han puesto para ser de choque con respecto sobre todo a la parte infecciosa, y también pues vitamina. Ya también se le va a suministrar el vigor solar y algunas otras medicinas que sean buenas para que su cuerpo se fortalezca. Amén. Sobre todo pues la parte de la oración, no decaigamos, sigamos orando, pidamos al Señor pues que sea Él con su misericordia pasando su mano sanadora y nosotros contribuyendo en todo lo que nuestra mano nos alcance. Amén. Bueno, llegamos a este primer mes, el mes de Abib, conocido como el mes de la libertad. Todos los meses ya lo hemos estudiado recurrentemente. ¿Cuántos años tenemos, More, ya estudiando esto? Llevamos unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos años ya con esta dinámica. Gracias al Padre por ello, porque, bueno, tenemos que reconocer que para nosotros esto ni nos importaba, ni estaba en la palestra, ni era parte de nuestra dinámica espiritual, ni vamos a decirlo religiosa en aquel momento, pero bendito el Señor que le plació revelarnos y hoy tenemos esta dinámica ya afianzada, afirmada en nuestra congregación, de estar constantemente pendientes de los tiempos, aunque tengamos que ver las mismas cosas. Por supuesto, en medio de las mismas cosas siempre surgen unos que otros detalles nuevos que van presentándose porque así el Señor lo va revelando, lo va mostrando, ¿ok? Pero la base va a ser la misma. Siempre Abib va a ser el mes de la libertad. Porque es el tema central, el tema principal de este mes. Y esto no lo marco yo, no lo marcó el Morelle Dael, ni el Roe Nahum, ni ninguno de los hermanos ni hermanas, pues lo marca es la obra santa y preciosa del Señor. En este mes el Señor hizo una obra grandiosa con el pueblo de Israel, pero también con nosotros, para hoy nosotros no solo poder vivir de una historia o como para muchos un cuento de hace tanto tiempo, no, sino que también tener una experiencia, esa experiencia viva de lo que nosotros hemos vivido con respecto a nuestra libertad, esa libertad preciosa que hemos obtenido en el Mesías, en Yehoshua, que es lo que viene a darle mayor sentido a todo esto que aconteció allá históricamente con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Junto con el mes estaremos hablando un poco, bueno, ya tenemos el tiempo bastante escaso, sobre el significado y lo que tiene que ver este primer día de este mes, conocido como Rosh Hashanah, y todas las expectativas que se presentan con él. Estaremos abriendo entonces, junto con el mes de Abib, estos tres elementos que acostumbradamente ya tenemos en esta dinámica del estudio de los meses, que son la letra, la tribu y el sentido. La letra no puede ser otra sino la primera letra del Alefet. La tribu es la tribu de Yehudá, que surge como la tribu principal, más que por Yehudá mismo, sino por el Mesías, que es de esa tribu. Y el sentido,
que aplica para este mes es el sentido del habla o hablar. Son los tres elementos entonces que estaremos viendo en esta enseñanza. Shemot, según la literatura bíblica, en el capítulo 12, versículo 2, dice la Torá: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este mes para vosotros el primero de los meses del año. Cuando vemos y revisamos esta parte de la Torá, hay una claridad tremenda con lo que el Padre ha determinado con respecto a los tiempos. Ahora, ante semejante claridad, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer más nada sino obedecer esa transmisión que el Señor nos está dando a través de su siervo Moshe, donde dice claramente en este capítulo 12 que este mes, ¿a cuál mes se está refiriendo? Al mes de Abib, que también dentro de la tradición judía se le conoce como el mes de Nisan, debido, pues ya lo sabemos y lo hemos estudiado una y otra vez, a ese momento cuando la casa de Judá es exiliada en Babilonia. Bueno, luego que regresan de Babilonia, traen los nombres de los meses como se manifestaban en esa parte, en Babilonia, que casualmente, vamos a decirlo, tenían un ordenamiento muy similar al ordenamiento que la Torá enseña, siendo Nisan conocido también como el primer mes. Y así, bueno, los meses que, o los nombres de los meses que devengaron ese momento histórico. Ahora, cuando hablamos de esta expresión para vosotros principio, esta expresión principio dentro de la Torá es la expresión hebrea Rosh. Rosh, que tiene un número dentro del Strong, que es el 7218, traduce literalmente como cabeza. Cabeza. Pero también puede verse como cima. Cuando hablamos de cima estamos hablando de alto. Comenzar o comienzo, el que da origen a todo. Cúspide, delantera, director, entrada, jefe, mando, principal, príncipe, principio, punta, sacudir, estremecer. Ese es el significado, o los significados, mejor dicho, de esta expresión Rosh. ¿Ok? Ahora, esto lo está determinando el Padre. Es evidente que es el Señor el que está implementando esta dinámica que Israel no tenía. Según los exegetas, según los sabios, antes no era así. Anteriormente no se comenzaba por este mes el conteo. Pero el Señor determinó que su pueblo, su nación, comenzara su andar con esta nueva modalidad. Ahora, no es casual que esto sea, o no es porque al Señor se le ocurre, bueno, no, vamos a hacer algo, vamos a cambiar las cosas, porque es que estamos aburridos, no. Las cosas del Señor no funcionan por aburrimiento. ¿Funcionan por qué? Por propósito firme con respecto al plan que Él tiene. Ya sabemos que este inicio, que esto que se está dando aquí con la salida del pueblo de Israel de Egipto, tiene una marca profética muy, pero muy marcada. Que esto va a ser porque proféticamente esto se va a proyectar en el futuro.
Un futuro que, por supuesto, va a incluir a todo el mundo, a todos, porque el Señor desea que todos los hombres sean salvos. Como dice Rav Shaul a Timoteo, le escribe. Ya lo sabemos, ya sabemos que es así. Entonces encontramos que cuando dice este mes es para vosotros principio de meses, se le está dando una connotación a este mes de principal. Para nosotros espiritualmente, este mes marca un inicio donde todos aquellos que queremos avanzar, tenemos que montarnos en la dinámica del mes para poder avanzar grandemente. Ahora eso conlleva a la acción que va a traer el cumplimiento de los mandatos del Señor. Porque si hay un mes que tiene mandatos, ¿cuál es? Este mes. Este mes. ¿Y desde cuándo comienzan esos mandatos? Cuando el sol cae. Hoy. Hoy que es el último día del 12º mes. Del mes de Adar. Ya Adar está dando sus últimos coletazos, sus últimos rayazos, porque ya sabemos que a lo que se acaben los rayos del sol, tendremos un nuevo mes, pero también un nuevo año. Un año que comienza y que tiene muchas implicaciones importantes. Entonces, ¿qué nos da? Que este mes o en este mes tengamos Rosh Hashanah, el inicio del año, la cabeza del año, que es lo que transmite esa expresión hebrea. Por supuesto, esto contrasta porque nosotros como parte del pueblo de Israel tenemos una afiliación, queramos o no queramos, con la casa de Yehudá. Y sabemos que la mayoría dentro de la casa de Yehudá, ¿qué hace? Obvia este tiempo como Rosh Hashanah y lo transfiere a otro tiempo, que por supuesto también es sumamente importante porque estamos hablando del 7º mes, el mes de Tirri, que junto con el mes de Abib son los meses principales del año, el primero y el 7º. ¿Por qué? Porque son los meses donde están esas convocatorias o esos tiempos proféticos muy marcados, donde debe cumplirse la obra del Padre para la redención del mundo. Para la redención del mundo. Entonces tenemos la casa de Yehudá que mañana o dentro de pocas horas lo que va a celebrar ¿qué? Que va a celebrar la casa de Yehudá. Rosh Hodesh Abib. Principio del mes de Abib. Rosh Hodesh Abib. Y ustedes van a ver que en su literatura, en sus canales, ellos van a decir van a hablar de Abib como Rosh Hodesh, pero nunca como Rosh Hashanah. Eso va a ser en Tirri para ellos. Pero para nosotros, que somos parte de la casa de Israel, no tenemos la misma perspectiva en cuanto a esto. Y por ello nosotros vamos a celebrar Rosh Hashanah, primer día de la semana, que es sábado 30 de marzo, con la puesta del sol, a pocas horas. Por conveniencia, no vamos a tener la celebración, ¿verdad?, congregacional hoy en la noche, sino que lo hemos dejado para en la mañana a las 10 de la mañana. 10 de la mañana de este primer día de la semana es para nosotros el momento cuando vendremos y celebraremos que el Señor nos ha dado un año
más. ¡Qué gran bendición! Poder tener esta expectativa de un año más, con todo lo que eso implique, y ahorita lo vamos a hablar. Ahí tenemos lo que se conoce como calendario religioso y calendario civil dentro del marco de la teología hebrea o judía. El calendario civil para ellos o para muchos, entonces el año comienza en Tirri y termina en Elul. Mientras que, según algunos, el calendario religioso comienza en Nisan o Nisan, que es Abib, y termina en Adar. Ahora, bueno, ahí hay una serie de explicaciones por qué se hace así. Según ya lo hemos dicho anteriormente, Tirri era el primer mes del año o el mes de la creación cuando se creó el mundo. Y cuando ellos celebran Rosh Hashanah, dicen que están celebrando el cumpleaños de la tierra o del mundo, y es una forma de celebración, pero da la situación que dentro de ese momento el Señor asignó un punto profético muy importante, que pasa muchas veces desapercibido. ¿Por qué? Porque se le montó una celebración encima y que es principal. Por eso nos vemos nosotros dentro de la casa de Yehudá o los círculos judíos que, por ejemplo, cuando llega Tirri, se le menciona al primero de Tirri como la Torá lo menciona. ¿Cómo lo menciona la Torá? Como Yom Teruah. Nunca como Rosh Hashanah. Mientras que la Torá sí menciona, ¿verdad?, a el primero de Abib como Rosh Hashanah, como ese primer día del primer mes del año, para constituirse entonces como ese momento especial. Ahora, ya lo habíamos dicho que esto de los nombres Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tirri, Heshvan, Kisle, Tebet, Sebat o Shevat y Adar vienen desde el cautiverio babilónico. ¿Ok? Pero bíblicamente lo más adecuado para llamar a este mes no es Nisan. Sin embargo, hay algunas explicaciones de por qué se le llama Nisan y algunas, como diríamos, relaciones que no son malas y que también tienen como diríamos, un sustento espiritual bueno. ¿Por qué? Porque esta expresión Nisan se relaciona con una expresión hebrea que es Nisi o Nisi, que tiene que ver con milagros. Y se le menciona a este mes como el mes de los milagros. Y vaya que en este mes, ¿verdad que sí? Surgieron muchos, pero muchos milagros. Sin embargo, lo que conseguimos en la Torá como nombre es esa expresión Abib. Abib es una expresión hebrea que tiene el número de Strong 24 y traduce como tierno, verde, una espiga joven de grano. El nombre surge entonces, ¿de dónde? De un aspecto, vamos a decirlo, de agricultura, de siembra, del aspecto, si se quiere, pues, de Israel como esa nación que tiene que ver con la siembra, con procesos, con tiempos. De ahí surge entonces esta expresión Abib. Entonces, un vocablo que tiene que ver con ese proceso natural que se da en la tierra de Israel, donde las espigas, tanto de cebada como de trigo, ya van surgiendo. Sobre todo lo que tiene que ver con las espigas de cebada.
porque es la espiga que revienta primero en Israel. Ya sabemos que todo esto tiene que ver es con la tierra de Israel. Abit está relacionado entonces con la primavera, una de las 4 estaciones del año. En este mes, la cosecha se iniciaba reuniendo una gavilla de cebada, conocida dentro de la jerga o del hablar bíblico como primicia, bicurín. Y cuando el templo existía, se ofrecía como sacrificio al Eterno, según Levítico, es decir, Vayikra 23, versículo 4 al 11, que encontramos allí entonces esta bendición de lo que la palabra nos enseña. En Devarim 16, versículo 1, hay un ordenamiento también claro. En función a todo esto que estamos hablando, dice, observarás el mes de la primavera. ¿Cuál es ese mes? El mes de Abib. No hay discusión. Ya sabemos que el mes de la primavera es el mes de Abib, es el primero del año. Y realizarás, cabe destacar, la ofrenda de Pesaj para el Eterno, tu Elohim. Pues en el mes de la primavera, de noche te sacó el Eterno tu Elohim de Egipto. Quiere decir que este evento funciona como ¿qué? Como un atenuante muy fuerte, muy severo para marcar a este mes. Ahora, esa marca debe durar ¿cuánto tiempo? Siempre y para siempre. Como estatuto perpetuo. Así como el Shabbat semanal, que está dado dentro de las Escrituras con ese rango de perpetuidad. Así también el observar este mes dentro de todo este sistema de tiempo que tenemos. El Señor se ha encargado de que no falten las estaciones, aunque por las situaciones que ya nosotros sabemos climáticamente, muchas veces el clima que le ha pasado se ha así como que medio desajustado. A pesar de ello, siempre se ha podido observar estos mandatos y estas órdenes que el Señor ha dado. Porque el Señor va a hacerlo siempre, nos va a ayudar a cumplir sus mandamientos. Mientras exista disposición de nosotros, el Señor va a apoyar para que nosotros podamos cumplir todas estas observaciones que Él nos da. Ahora, Abid tiene una connotación especial dentro de este ámbito, vamos a decirlo, nacional, siendo un mes de tanta trascendencia nacional para Israel. Primero, porque dentro de Abid se marca un tiempo de reconstrucción. Realmente uno termina el año ¿cómo? ¿Cómo terminamos el año? Terminamos con altos y bajos, con momentos donde pudimos lograr cosas, pero otros momentos que no pudimos lograr. Y eso genera, por supuesto, siempre una carga para todos. Pero al terminar Adar, Abid se presenta como ese momento donde puede surgir mejoras para que el año que va a empezar sea mucho, pero mucho más efectivo. Ahora, dentro de la palabra encontramos la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que se menciona en Nehemías capítulo 2, versículo 1, que aconteció en este mes, siendo este mes propicio para esta situación. Ahora, no es solamente en función a esto que estamos hablando, este proceso, porque
Porque si nos vamos más atrás, también el Mizcán, ¿cuándo se levantó? La palabra enseña que el Mizcán se levantó el primero del primer mes, en el segundo año de la salida de los hijos de Israel de Egipto. En el propio Rosh Hashaná, en Rosh Hashaná, de ese momento, de ese año, del segundo año, según la salida de los hijos de Israel, se levantó o se erigió el Mizcán. Una cosa maravillosa para Israel. Así también, posteriormente, con lo que fue el volver de la casa de Yehudá, de ese cautiverio que sufrió, cuando regresan, dice la Escritura en Nehemías capítulo 2, versículo 1, en el año 20 del rey Artashasta, en el mes de Abib, aconteció que estando el vino delante de él, yo tomé el vino y lo serví al rey. Y yo, como nunca antes había estado triste en su presencia. Por supuesto, el contexto ya sabemos lo que pasó. El rey entonces le pregunta a Nehemías qué es lo que te está pasando, por qué estás triste, si tú nunca estás así. Y él entonces le echa el cuento de la situación en la que está el pueblo, en la que está la ciudad y en la que está el templo y los muros. Esto genera que ese momento que marca un punto importante. ¿Por qué? Porque allí nace la reconstrucción de los muros de Jerusalén, y no solo de los muros, sino del templo y de todo lo que va a devengar esta situación para el pueblo de Israel. Ya sabemos que la actitud de Nehemías, ¿cómo fue? Una tristeza profunda, lloro, clamor, un arrepentimiento nacional completo, y poniéndose él como cabeza, como el más responsable. Esto trajo esta bendición. Si leemos el capítulo 1, encontramos la oración de Nehemías, una oración poderosísima. No por el juego de palabras, no, sino ¿por qué? Por la acción que había, que salía del corazón de este hombre, que dio como resultado esa reconstrucción. Eso fue en el mes de Abib. En ese año, iniciando ese año. Y qué mejor manera de comenzar el año sino planteándose la reconstrucción. Ahora, quizás para nosotros, por supuesto, no aplica el hecho de reconstruir muros o de reconstruir edificaciones caídas, no. Bien lo decía el Morena mañana y también el Roe. Plantearnos más bien es seguir reconstruyendo o seguir construyendo nuestras vidas espirituales. Esas vidas que son las que el Señor quiere afirmar, que quiere sustentar. Sin embargo, tenemos otro punto que surge dentro de la historia también judía, porque acontece, ¿verdad?, en esos tiempos cuando aún habían persistido algunos dentro de ese cautiverio, y me refiero a los tiempos de Esther. En el capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura que hubo un decreto de ¿qué? De destrucción. En el capítulo 3, versículo 7 dice, en el mes primero, que es el mes de Abib, en el año 12º del rey Ajaverosh, uno hizo caer Pur, es decir, la suerte delante de Amán, día por día y mes por mes. Y la suerte salió para el mes 12º, que es el mes de Adar. Pero el decreto surgió ¿desde dónde? Desde el mes de Abib. Y
sí es evidente que dentro de la literatura bíblica conseguimos siempre esa claridad en el mes de Abib, en el mes primero, que es el mes de Abib. Claro, entonces para nosotros, que cuando llega este mes, nosotros celebremos el inicio del año, como un evento que marca un tiempo trascendental, un tiempo importante. Sin embargo, a pesar de que aquí pudiera verse como un mes negativo, ya sabemos que lo que pasó aquí se transformó ¿en qué? En un decreto de destrucción, más bien fue de salvación. Porque a pesar de que podamos ver situaciones negativas, situaciones complejas que pudieran surgir, quien está detrás es el Señor. Y el Señor puede convertir, como también vamos a ver en el segundo mes, que es el mes de Iyar, lo amargo en dulce. Como hizo con las aguas de Mara, que eran aguas que no se podían tomar y el Señor las transformó. Y este decreto de destrucción que en un momento se dio al pueblo, el Señor lo transformó ¿qué? En salvación. Porque ese mismo día, el 13 del mes de Adar, ¿qué pasó? Ya nosotros lo acabamos de experimentar con Purim, la salvación para el pueblo judío, que también se transfiere a la salvación de todos aquellos que creemos en Adonai, porque es también parte de esa misma dinámica. Comienzo que anuncia un final. Ese comienzo que anuncia un final lo podemos ver en la relación que se da entre los libros que conseguimos dentro de la Biblia. El primer libro de la Biblia, ¿cuál es? Bereshit. Y el último libro es Revelaciones. Y desde Bereshit hasta Revelaciones, ¿qué se hace? Nosotros vamos conociendo lo que el Padre está transmitiendo. Eso se presenta para nosotros como una ventaja. La ventaja más grande que nosotros podemos tener a la hora de caminar en este mundo, por supuesto, creyendo lo que creemos, es que conocemos el final. Sabemos cómo las cosas se van a dar. Y mucha de esa revelación y de ese conocimiento lo tenemos gracias ¿a qué? A lo que sucedió en este mes de Abib. ¿Por qué? Porque aprendimos que la redención final, si queremos saber cómo será, ¿a dónde tenemos que ir? A la sombra profética que está en la Escritura. ¿Y dónde está la sombra profética? En la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahí encontramos esa sombra profética tan sustanciosa que nos trae ¿qué? ¿Qué nos trae? A nosotros que estamos en este mundo y que estamos viendo las cosas cada día más difíciles, por no decirle, como se dice aquí, peludas. Uno le pregunta ni mira, ¿y cómo está la cosa? Está pelúa. Esa expresión pelúa aquí, si hay alguno que me está escuchando de otro lado y no la entiende, es que está fea. Aquí eso es peluda o pelúa, como le decimos aquí, suena así como más, es que está fea. Cuando alguien anda peludo, anda feo. ¿Ve? ¿Cómo está? Está pelúa. Feo. A pesar de que esté en esa situación, que se vea fea la cosa, nosotros ¿cómo vamos a estar? Tranquilos, seguros. Porque a pesar de que la cosa está fea, nosotros sabemos en qué va a terminar. ¿Por qué? Porque ya está anunciado ese final. Ahí tenemos
la cebada como ese elemento profético que marca este inicio. Dentro de este proceso de cosecha que se da, la cebada marca los principios de la cosecha en Israel. Lo primero que se cosecha en Israel es la cebada. Y eso va marcando proféticamente lo que ya ha estado sucediendo. ¿Cómo? Visto de esta manera. Primicias, Mashiach y nosotros. Dentro del ámbito de la redención. Porque es lo que conseguimos dentro de la Escritura. En una de las plagas que se presentaron en aquel momento histórico, la plaga de granizo y fuego que se presenta en Shemot capítulo 9 versículo 24 y que tiene una comparecencia en Revelaciones 8:7 y Revelaciones 16:21, surgió algo interesante, que esta plaga quemó gran parte de la vegetación. ¿Y cuál fue la causa? La Torá dice en el capítulo 9, versículo 31 al 32, dice, así pues el lino y la cebada fueron destruidos, porque la cebada ya estaba espigada. Y esta expresión espigada aquí es avid, o puede también traducirse como madura. Ya la cebada estaba madura. Y el lino estaba en caña, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. ¿Cuál es la razón? La razón la podemos ver en esta foto con la cebada y el lino teniendo este aspecto y el trigo y el centeno teniendo este aspecto. Ya sabemos que cuando algo está seco y le tiran una chispita, ¿qué pasa? Se prende. La sequedad en la agricultura, ¿verdad? Genera es que seamos susceptibles ¿a qué? A la candela, al fuego. Entonces, la lluvia de granizo que cayó consiguió un material súper inflamable en la cebada y el lino. Y lo consumió. Lo acabó. Cosa que no pasó con el trigo y el centeno, porque estaban ¿cómo? Todavía estaban verdes. Y estaban entonces en una posición de soportar un poquito más. Ahora, una cosa podría verse negativa y la otra positiva, pero dentro del marco bíblico no se puede medir de esa manera, sino más bien ¿cómo? Que los tiempos tienen que cumplirse. Eso para mostrar que una cosa tiene un tiempo y la otra tiene otro tiempo, y que algo debe venir primero y lo otro debe venir consecuentemente después para completar el plan del Eterno, que es lo que hemos visto en esta lámina pasada con respecto a vamos a decirlo, al cumplimiento del plan del Señor. Las primicias que tiene que ver con la cebada, luego Mashiach y luego nosotros. Nosotros tenemos que ver con ese elemento tardío que tiene en su simbología dentro del trigo y el centeno. Punto de interconexión. Por su ubicación en el calendario bíblico, el mes de Abib representa un lugar de interconexión en el tiempo del Eterno. ¿Por qué? Porque marca el final, pero también marca el comienzo. Un comienzo que sigue a ese momento final. Y ahorita lo estamos experimentando. Estamos finalizando el año. Ya le queda pocos minutos, con la expectativa de que viene un año nuevo.
Y ya sabemos que tiene implicaciones muy importantes para cada uno, particularmente, pero también para todo el pueblo de Israel. Porque cada año que pasa va a representar ¿qué? Que la redención esté más cerca, más cercana. Primero, comienzo del calendario de Adonai. En contraste con todos los otros comienzos de los calendarios que hay. Todos los otros calendarios. Que quizás el menos popular es el del Señor. Segundo, o lo que dice Shemot, mejor dicho, en el capítulo 12, versículo 2, que ya lo leímos, que este es el principio de mes. Segundo, comienzo de la historia del pueblo de Israel como nación libre. Ya sabemos que fue en este mes que el pueblo de Israel logra esta libertad. En este mes Adonai envió sus plagas contra Egipto y luego el faraón permitió salir a nuestro pueblo. Ya sabemos que esta del granizo indefectiblemente fue en este tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo dato histórico donde dice que la cebada y el lino fueron consumidos es porque estábamos ya en primavera. Ya había comenzado el mes de Abib. Entonces, marca el comienzo de la historia del pueblo de Israel. De hecho, uno de los énfasis que el Señor hace con respecto a eso es esta situación. Ese sentimiento nacional de Israel comenzando a ser esa nación que Él está llamando. Sabemos que la nación de Israel es producto de una familia que comienza ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Jacob recibe el legado y logra suscitar esa familia, como dice la Escritura, de 70 almas que bajan a Egipto y se convierten en el pueblo de Israel. Que en el primer censo, cabe destacar, cuando salen de Egipto, ¿cuántos eran? 600,000 aproximadamente. Hablando de los hombres que podían ir a la guerra, de 20 años hacia arriba. Sabemos que el pueblo era mucho más, pero de 70, ¿qué surgió? Todo este pueblo ya. Ahora, la promesa es que este pueblo iba a ser mucho más grande, porque así se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. En Shemot 13, 4, 5 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, y saliendo hoy de la esclavitud, el pueblo de Israel se iba a convertir en esa nación libre. Y sucederá que cuando Adonai te introduzca en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. Tremendo. Es el Señor entonces el que está marcando todo lo que este mes nos trae. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Simplemente siendo obedientes al Padre en todo lo que Él nos manda. Ahora, no solo basta con ser obedientes en el aspecto de hacerlo, sino que hay que cada año hacerlo mejor. Ese es el compromiso. Ya sabemos que todas las cosas son perfectibles. Nosotros comenzamos y siempre lo sacamos porque nos ayuda a entender este aspecto. ¿Cómo comenzamos nosotros, Morella de él? Por ejemplo, a la hora de observar ciertos mandamientos de este festival que se celebra en el mes de Abib, es los panes sin levadura. Y nosotros comenzamos absteniéndonos del pan sin levadura. Absteniéndonos del pan sin levadura. ¿Verdad? No comíamos pan con levadura. ¿Qué pasó? Perdón, con levadura. ¿Qué teníamos que hacer? No solo abstenernos de la levadura, sino también comer el pan sin levadura.
que es el Matzah. Debíamos evitar el Hamesh, pero debíamos comer el Matzah, porque es parte del mandamiento. Ahora, para el año siguiente, ¿qué sucedió? Nos dimos cuenta de esa situación y la corregimos. Y así hemos ido. Ahora, la actitud también es importante. Porque una de las actitudes que la Torá nos manda en este mes, ¿cuál es? A tener mucho gozo, mucha alegría. Ese gozo de que hemos sido libertados, de que las cadenas se han roto. Ese gozo debe exteriorizarse. Por eso el Señor ordena hacer una fiesta, un festival. Un festival. Y dice allí en la Escritura, celebraréis este ritual en este mes, en el mes de Aviv. Tercero, comienzo de las convocatorias anuales. En Aviv comienza entonces el programa de redención a través de estas convocatorias, que por supuesto van a tener su final en el otro mes principal del año, que es el mes de Tirri. Con la convocatoria de Pesach, panes sin levadura, las primicias, la cuenta del Omer. Ese es el comienzo. Ya sabemos que estas convocatorias van a terminar en el mes de Sivan, que es el tercer mes. En Vayikra 23:5 dice, en el primer mes, el 14 del mes, entre las 2 tardes, es el momento de la ofrenda de Pesach al Eterno. Allí entonces se marcaba el momento del sacrificio de la ofrenda de Pesach que iba a dar lugar a la celebración. Porque ese cordero que se sacrificaba era el que el pueblo se iba a comer en la fiesta. Y una de las cosas que hace de las fiestas interesantes es la comida. Porque la comida representa que la gente está como contenta, que está alegre. Mientras el ayuno tiene una connotación de ¿qué? De que hay aflicción, de que hay tristeza, de que hay arrepentimiento, de que hay dolor, que también tiene su gran valor. Pero en esta festividad marca es la alegría. Entonces, ¿qué van a hacer? Maten el corderito y se lo comen. Lo matamos en el día 14 entre las 2 tardes y nos lo comíamos el día 15, que es el día de la celebración como tal. Porque esa noche del día 15 fue que el pueblo salió y quedó constituido como ese punto profético importante. Que por supuesto, cuando nosotros vemos la vida del Mashiach, cobra todavía más y más relevancia. Cuarto, comienzo de las 4 estaciones. Con la llegada de la primavera, entonces se abre este ciclo. Por supuesto, este ciclo, ¿cómo es? Es repetitivo. Repetitivo. Todos los años vamos a tener entonces esa primavera. Ya sabemos que esto surge en aquel momento histórico también del Mabul, del diluvio, cuando el Señor determina que a partir de ese momento no van a cesar ni la siembra, ni la cosecha, ni las estaciones, sino que van a ser permanentes. Y eso se ha cumplido cabalmente. Si hay algo que nosotros podemos estar seguros es de que ya la primavera está como llegando. Por supuesto, hay unas observaciones importantes que se hacen que determinan que se decreten la llegada del primer mes. Eso ha dado, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, el hecho de tener un sistema embolismal para que Pesach no se celebre desfasado, sino que se celebre en la primavera. Y se ha hecho arbitrariamente en función del cumplimiento del mandato del Señor.
porque es en ese mes cuando se celebra, el mes de la llegada de la primavera. Otra vez tenemos Devarim 16:1, observarás el mes de la primavera. Entonces Pesaj no se puede observar fuera de la primavera. Entonces los sabios dijeron, bueno, hay que anexar un mes adicional cuando fuere necesario para que no se corra y celebremos Pesaj fuera del tiempo. ¿Cuál es el tiempo de Pesaj? El tiempo de la primavera. ¿Por qué? Porque eso tiene connotaciones muy importantes en la vida del pueblo de Israel, en la vida espiritual, no solo física, no solo el hecho de poder cosechar una espiga de cebada o de lino o de lo que se dé, pues, en ese momento. No solo ese hecho físico, sino que trasciende ¿a dónde? Al aspecto espiritual, que es lo más determinante. Entonces dice que en ese mes celebraremos Pesaj. Vamos a realizar la ofrenda de Pesaj para el Eterno todos los años. Pues en el mes de la primavera fue que el Señor sacó al pueblo de Egipto. Quinto, y ya lo decíamos, el comienzo del servicio del tabernáculo, Shemot 40:1-2, que ya vamos a llegar hasta allá. Faltan poquitos capítulos para llegar a este momento. Dice la Escritura, entonces habló Adonai a Moshe diciendo, en el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar el tabernáculo de la tienda de reunión. No otro mes, en ese mes. No otro día, en ese día. Marcando entonces un comienzo muy trascendental para el pueblo de Israel. Ya sabemos la importancia del Mishkan para el pueblo. Sobre todo, va a cobrar una importancia vital porque el pueblo falla con el caso del becerro de oro y el Mishkan va a ser muy importante en la vida del pueblo, porque el Mishkan es la presencia del Señor y construir esa presencia es vital para nosotros. De ahí que también tengamos que equiparar en el comienzo del año la construcción de nuestro propio tabernáculo. ¿Qué mejor es que comenzar este mes, este año, sino con las provisiones, con las acciones pertinentes para que el tabernáculo del Señor en nuestra vida sea cada día mejor? Porque la idea es que el Señor habite en nosotros. Ahí está entonces ese comienzo tan importante. Como vemos, el mes de Abib es un buen tiempo. ¿Y qué diría buen tiempo? Podríamos decir hasta el mejor de los tiempos. ¿Para qué? Para comenzar nuevos niveles de crecimiento espiritual y compromiso. Todos tenemos que realizar esa reflexión, esa tefilá, ese ver cómo hemos transitado nuestra vida en este año que ha terminado. De hecho, uno de los ejercicios que nosotros hacemos como justo de las naciones, ¿cuál es? Que tenemos unas peticiones, unos proyectos que pusimos en las manos del Señor con las peticiones que hicimos en el comienzo de este año que está terminando, pero que sabemos que esas peticiones dependían ¿de quién? De nosotros, de nuestras acciones, de los proyectos que allí plasmamos, que se cumplieran. Es propicio en este cierre verlas, reflexionar en qué hemos fallado para entonces proyectarnos a este comienzo, a este nuevo comienzo. Y por supuesto, lo que no alcanzamos, tratar de alcanzarlo y que surjan otras situaciones pertinentes a las cuales nosotros también podamos echar mano. Pero todo esto tiene que ver con ese crecimiento espiritual, ese nivel de crecimiento espiritual que necesitamos. Sobre todo sabiendo que cada año se acerca más y más la redención.
Imaginémonos que este año sea crucial para la redención. Es necesario la reflexión, es necesario evaluar dónde estamos poniendo nuestro énfasis, dónde está nuestro sentido de prioridad, cuáles son las cosas a las cuales estamos poniendo nuestro corazón, nuestra vida, y si esas nos van a llevar definitivamente a la redención. Y si no, hacer ajustes para que podamos tener un buen comienzo. Entonces se presenta el mes de Abib primero como un tiempo, no cualquiera, un tiempo muy importante. Segundo, como un tiempo de libertad, donde la libertad es crucial. Siempre hemos visto, por ejemplo, el caso de el momento histórico de la liberación, como aquel clamor que el pueblo hizo definitivamente fue trascendental, fue importantísimo. Fue como la gota que derramó el vaso de la misericordia del Eterno. Porque cuando el pueblo hizo aquel clamor tan fuerte desde lo más profundo de su corazón, ¿qué pasó? El Señor envió la libertad. Esa libertad que vemos, que mientras nosotros no deseemos ni busquemos la libertad, ¿qué va a pasar con la libertad? ¿Qué va a pasar con la libertad? No vendrá. La libertad es un asunto que nosotros debemos precipitar. Y eso lo vemos con este caso de la salida del pueblo de Israel. Definitivamente aquel clamor fue determinante para que el Señor enviara su salvación y los liberase de Egipto. Ahora, la libertad, ¿para qué? Ser libres, ¿para qué? Para servir, el servicio. De hecho, todas estas porciones que hemos estudiado se enfocan en ese servicio que se va a dar en ese tabernáculo, en ese Mizcán, para el Eterno. Ahora, quien no entiende esto, por supuesto, siempre va a vivir ¿dónde? En las estribaciones, en las laderas, y no en el centro, donde está la condensación, la sustancia. Cuando entendemos que hemos sido libres para servir, entonces allí donde podemos avanzar, donde podemos avanzar. Cuarto, provisión. Quien se pierde este mes de arranque, de convocatoria, de crecimiento espiritual, ¿qué va a pasar? Le va a costar llegar al final. Por no decir que no va a llegar. Pero ya sabemos que quien no aproveche toda la provisión que se va a dar aquí espiritualmente, ¿cómo va a llegar a Yonterúa? Como dicen en portugués, flaco. En portugués no dicen débil, dicen es flaco. ¿Eh? Sin embargo, no se dejen engañar porque en castellano o en español no es igual. No es porque uno esté flaco sea débil, sino miren al hermano Joseph. Por no decir que me miren a mí, ¿no? No se crean, no porque uno sea flaco es débil. ¿Eh? Claro, hay algunos que se ven papeados y son fuertes, pero no podemos negarlo. Pero flaco, entonces espiritualmente llegar a Yonterúa flaco, débil, sin fuerzas, porque no tuvimos la provisión. Lo que se va a derramar ahora en Abid, hermanos, no se va a ver en otro mes. Si usted no aprovecha ese mes, y bien decía el Roy, hermano, no saque excusa para usted no venir a las convocatorias, al Shabbat, porque cada uno de esos puntos que son provisión,
Y quinto, presencia. La presencia de nuestro Padre eterno. Ya sabemos que en todos estos puntos proféticos, lo más remarcado que nosotros podemos ver es que el Señor visita a su pueblo. Bien lo enseñó nuestro Roe Natán de bendita memoria, tempranito. Dentro de las raíces hebreas surge aquella famosa expresión que en cada convocatoria, incluyendo el Shabbat semanal, ¿qué hay? Hay visitación en partición. Nos visita, pero con esa visita que viene, una impartición. Su presencia trae. Por eso es que nos convocamos. Esa figura la podemos ver claramente en el Tejilín 133, que es el Tejilín clásico de las convocatorias. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso se daba en Jerusalén en los momentos de las santas convocatorias. Pesaj, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Porque dice que ahí envía Adonai bendición y vida eterna. Su provisión. Por eso vamos a hacer arreglos. Sé que, bueno, quizás unos que otros lo tendrán más fáciles o más difíciles. Pero ¿para quién es más glorioso? ¿Para el que lo tiene más fácil o más difícil? Más difícil. No crean que yo les llevo ventaja porque vivo ahí atrás. Ustedes me llevan ventaja. ¿Por qué? Porque ustedes viniendo y haciendo el esfuerzo para llegar y estar aquí, tienen que trabajar un poco más que yo. 4 pasos y estoy aquí. Pero ustedes tienen que dar más pasos, tienen que hacer. Eso es más glorioso. Pero bueno, a cada quien lo que el Señor le dio. Y si el Señor le plació darle un poquito más a ustedes, yo no me voy a poner bravo. Todo lo contrario, celebro que el Señor le dé a ustedes oportunidad de cubrirse de ¿qué? De gloria, de honor. Y que el Señor vea que mientras más difícil sea el cumplimiento de un mandamiento y se cumpla, mayor es la gloria para sus hijos. Habid tiempo de libertad. En Bamidbar 9:1 dice, el Eterno habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en el 2.º año después del éxodo de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel harán la ofrenda de Pesaj en su tiempo designado. El día 14 de este mes, a la tarde la haréis en su tiempo designado, según todos sus decretos y leyes la haréis. ¿Por qué hacerlo? Porque marca ese punto de libertad. Cuando celebramos Pesaj, estamos declarando lo que somos. Somos libres. Cuando no podemos celebrar por X o por Y esta situación, ¿qué genera? Dudas. Dudas de que seamos libres. Esto también se marca, por ejemplo, con el Shabbat. Cuando no se puede celebrar el Shabbat, entonces estamos marcando con signos de esclavitud. Y ya sabemos que la esclavitud parte por querer erradicarla y abolirla de nuestras vidas. ¿Cómo? Con ese clamor, con ese doblar rodillas para que el Señor nos libere. Pero ¿cómo liberarnos si nosotros no queremos ser libres? Tenemos que anhelarlo, tenemos que apasionarnos por la libertad, aun cuando todavía en un momento pudiéramos estar atados, pero con una conciencia de libertad de este tiempo. También en el capítulo 28 de Bamidbar habla y dice en el versículo 16, en el mes primero, el día 14 del mes, será la ofrenda de Pesaj al Eterno. Ahí está, no hay duda entonces. Traeremos en ese momento esa ofrenda porque es el momento que el Señor nos
liberó. Es el tiempo donde esto va a traer bendición a tu vida y a la mía. Vemos ahora la letra Aleph. La letra Aleph se constituye como la primera letra y también como el primer número. Tiene la función de ser letra, pero también de ser número. O el ordenamiento comienza allí, con la letra Aleph. En Devarim 6:4 habla y dice: escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Se marca a Aleph como uno, como ese primer número, teniendo esa relación con el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor es uno. Y uno con una connotación de principal. Uno y único, como dicen los profetas. Uno y único. Él es el principal. Entonces, cuando vemos el Aleph, la letra Aleph se constituye como una letra principal. Es el comienzo de este sistema que da como resultado todo un idioma. Ese idioma tan especial como él es el hebreo. Uno es, representa totalidad, plenitud, lo primero, el origen. En Yehezquiel 37, 21, 22 dice: y le dirás, así dice Adonai Elohim, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra y haré de ellos una nación en la tierra de los montes de Israel y un rey será a todos ellos por rey. Nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reinos. También representa a esa unidad que va a haber en el pueblo de Israel, siendo un ámbito profético importante de cumplimiento dentro de la labor y la función del Mashiach. ¿Qué va a hacer el Mashiach? Y lo decimos cada Kabbalah Shabbat, va a unir a Israel en una nación. Y, por supuesto, uniéndola, él va a ser ese rey. Ese rey Mashiach, que representa ¿a quién? Al uno y único, que es el Eterno. En Shemot 12:49 habla y dice: la misma instrucción será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Entonces, Aleph también tiene que ver ¿con quién? Con la Torá. La Torá es la misma instrucción para todos. Todos. Todos tenemos una y única instrucción. No hay dos. No se dieron dos, se dio una. Y esa una es la que nos puede llevar entonces a la consecución de las metas en el Señor. En el lenguaje pictográfico, y ya lo hemos visto, esta letra tiene una estructura o una morfología muy particular. Es una forma de comunicación, la escritura pictográfica, escrita que se remonta al Neolítico, donde el hombre usaba las pictografías para representar objetos mediante dibujos en la piedra. La escritura en piedra es la primera manifestación de la expresión gráfica y se caracteriza porque cada signo del código gráfico es la traducción de una frase o de un enunciado completo. Por supuesto, para nosotros que no estamos relacionados con esto, nos ponen este poco de figuritas, de garabatos, y ¿qué pasa? Nos cuesta interpretarlo. Pero en el momento que surgió, la gente que estaba acostumbrada a esto, fácilmente ellos sabían qué decía. Es como en el caso de los egipcios, los famosos jeroglíficos. Cuando aquí la gente hace un garabatero y dice: no, ¿quién va a entender esos jeroglíficos? Porque no estamos asociados con esto. Surge este lenguaje y dentro de este lenguaje la letra Aleph tiene una representación muy particular. Este tipo de escritura se compone de pictogramas, es decir, de signos que representan objetos. En ese
lenguaje, la letra Aleph era representada por esa figura. Figura que parece una cabeza de toro, de buey. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Aleph se relaciona entonces con el principal, la cabeza, el que va adelante, el que va adelante. De ahí se relaciona entonces con la expresión Rosh, que ya vimos que es la expresión hebrea que traduce como cabeza. Por supuesto, las connotaciones que tiene esta cabeza de toro se pierden de vista. Si tuviéramos un poco más de tiempo, pudiéramos verlas. Sin embargo, dentro de la enseñanza, ustedes van a encontrar, sobre todo para aquellos que no lo han visto, la lámina siguiente está oculta, la pueden ver si lo ven en segundo plano, no en diapositiva, sino que lo ven normal. Van a ver ahí esas connotaciones que tiene la cabeza de toro. Significado de la letra Aleph: fortaleza, liderazgo, jefe, amigo, guía, capitán, gobernador, buey. De ahí entonces que la letra que se le asocia a este mes tenga todas esas connotaciones. Abit y la tribu de Yehudá. Yehudá siempre va de primero, tanto en el orden del campamento como de guerra. Así lo determinó el Señor. Tanto es así que en uno de los momentos cuando se tuvo que ordenar el pueblo, parecía que había como que un temor de qué iba a pasar con las tribus, sabiendo que Yehudá iba a tomar la delantera, va a ser primero. Cosa que no pasó, ¿por qué? Porque ya ellos estaban distribuidos de esa manera desde los tiempos de Jacob, de Israel. Israel mismo fue el que transmitió esto de parte del Eterno, que Yehudá va primero. Era una de las tribus guerreras encargada de custodiar el arca del pacto cuando salía a la guerra. Ahora, decíamos al principio que la importancia de Yehudá para ser o ganarse este puesto de ser la primera tribu del año asociada al primer mes, a uno de los meses más importantes como es Abib, es por el hecho de que de esta tribu que va a venir el Mesías, el rey de Israel. Ahora, pero no solo rey, sabemos que el Mesías también tiene otra función. ¿Cuál es? Sacerdote, Kohanim, con una orden todavía superior a la orden de los sacerdotes que se estableció en la Torah. Entonces, esta tribu tiene esa resonancia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el Mashiach. Visto esa figura del león que el mismo o la misma escritura en Revelaciones nos dice y nos habla, haciendo alusión al Mashiach, conocido como el león de la tribu de Yehudá. Bamidbar 2:3 dice: al oriente, hacia donde se levanta el sol, acamparán los del campamento de Yehudá por sus ejércitos. Ya sabemos que por la posición que el pueblo de Israel estaba, o mejor dicho, el tabernáculo estaba, esta posición hacia el oriente era la más importante. ¿Por qué? Porque era la que daba al frente del Mizcán, a la entrada del Mizcán. Y Yehudá tenía esa posición, junto con dos tribus más, pero el líder era Yehudá. 10:14 de Bamidbar dice: el estandarte del campamento de los hijos de Yehudá partió primero según sus ejércitos. Entonces se le entregó a Yehudá como la responsabilidad de ir primero. ¿Y quién va primero? ¿Quién va primero? El más responsable. ¿Y quién es el más responsable? Yehoshua, el Mesías. Él es el que va primero. El Sefer Ivrín deja ver que Yehoshua, ¿quién es? El precursor de la fe, el autor de la fe. ¿Por qué? Porque Él es el que va primero. Él es el que muestra el camino. Así Yehudá, como esa tribu guerrera, era la que mostraba el camino
era la más responsable, eran los guerreros más valientes y por lo tanto ellos debían ir primero. Así también hoy nosotros estamos o tenemos ese llamado, sobre todo en este inicio de año, ¿a qué? A asumir responsabilidades. Responsabilidades en función en quien hemos creído, que es en el Mesías Yahushua. El sentido de el habla o de hablar, es uno de los sentidos más importantes que hay. En Bereshit 1 al 3, la manera de la creación que se presenta allí, ¿cuál es? A través del habla, del hablar, de la palabra hablada. Dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces, versículo 3, dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Por eso se dice y se establece que la palabra tiene poder, tiene fuerza. ¿Para qué? Para afirmar, para establecer, para destruir, para construir. Destruir lo que está malo y construir lo que está bueno. Para eso tiene poder la palabra. Y si es la palabra del Eterno, ¿cuánto poder tiene? El máximo. En este mes el sentido es el habla. Ahora, lo que hablamos, tenemos que corresponderlo ¿con qué? Con acciones. Con esas acciones. Los compromisos que vamos a poner en esos papelitos que vamos a hacer para mañana deben estar impregnados ¿de qué? De acción. Todo lo que yo voy a poner ahí, todo lo que voy a hablarle al Señor, yo lo voy a corresponder con una acción concreta. Tehillim 19:14 dice, sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, oh Adonai, roca mía y redentor mío. Porque es muy importante lo que decimos delante del Creador. Muy importante. Y Melech David lo sabía, por eso le pedí al Señor que lo que yo diga delante de ti te agrade. Ahora, ¿qué agrada al Señor? Nuestros momentos de queja, cuando nos quejamos o cuando decimos que lo vamos a hacer, que sí podemos, que queremos ser fieles, que vamos a ser fieles. Eso es lo que agrada al Señor, aún a nosotros mismos. Todos aquí en algún momento nos quejamos, ¿verdad que sí? Porque vivir en este mundo y no quejarse es como que súper complicado. Pero nosotros podemos minimizar cada día. Ahora, ¿cómo lo minimizamos? Con una ejemplar y buena relación con nuestro Padre. Porque estando con Él, la queja se va a minimizar. Estamos en el proceso de perfección. Pero nos damos cuenta que quejarnos no nos lleva a ningún lado. Mientras que hablar las cosas, hablarle al Señor, puede tener la incidencia de llegar a la acción. Esa acción que nos va a llevar pues a la bendición. Gilel también habla y dice en el capítulo 6, versículo 43 al 46, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol es conocido por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno, del tesoro bueno del corazón saca lo bueno, y el malvado del malo saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Cómo se escucha esto? Se escucha bien, ¿verdad? Se escucha precioso. Repetimos. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. El que tiene un buen fruto va a sacarlo a través de esa expresión que es el habla, el hablar.
Es el inicio de ese proceso de construcción. Él habla, por eso se presenta tan importante y dice, de esa abundancia es que va a hablar la boca. Y lo que hable la boca es lo que se va a constituir. Versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No se corresponde entonces lo que hablas con lo que dices. Hay que corresponder las dos cosas, el hablar y el hacer, para que tengan esa fuerza y ese poder. Abid, tiempo de redención. Es un tiempo oportuno para acceder a la renovación del poder creativo de Elohim, para poder avanzar con más y más fuerza. Es un tiempo de los comienzos y es un momento oportuno para reafirmar nuestro futuro. Futuro que debemos marcar por esa obediencia a la Torá. Es un nuevo año para acercar más o acercarnos más a las cosas del reino, o a las cosas del reino acercarlas a nuestro entorno terrenal. Es el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, y seguro que nosotros también iremos y plantaremos esa guerra constante, diaria, de no rendirnos nunca, de no retroceder jamás, como dice Sefer Ibrín, capítulo 10, retroceder nunca. Es el comienzo de la cosecha de las primicias, de las primeras espigas de cebada, que marcan un momento espiritual importante. Es el tiempo para celebrar nuestra purificación, salvación, redención y liberación. Es el tiempo de Pesaj. Casi nada. Por lo tanto, entonces, este inicio de año para nosotros se presenta como súper importante. Y bien lo dice el Roe. Si perdemos este inicio, no lo vamos a recuperar nunca jamás. Podremos tener la bendición de tener otro inicio, pero este no lo podemos recuperar. Por lo tanto, ¿el negocio cuál es? Aprovecharlo, vivirlo, experimentarlo. Desde que comienza ya, está comenzando. Estamos hablando de esto y ya está llegando ya. Nuevo año está llegando. Pero aguántese ahí. Que mañana nos daremos los abrazos y celebraremos por todo lo grande, entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces tenemos tiempo, libertad, servicio, provisión y presencia en este mes. Entonces, ¿este mes cómo es? Un mes cargado. Cuando hablamos de tiempo, entender los tiempos presentes relacionados con los sucesos del entorno, con los eventos proféticos. Y vaya que tenemos bastante, como diríamos, material para poder comprenderlo. Segundo, libertad. Asumir la libertad como oportunidad para librarnos de todo lo que no nos permite crecer espiritualmente. Por eso Abid se presenta como un tiempo de seguir rompiendo cadenas. Cadenas que nos atan a lo que no nos conviene. Servicio. Elevar nuestra vida de devoción, permitiendo que cada acto de nuestra vida honre y enaltezca el nombre del Eterno. Definir la forma de servirle como propósito personal. Por supuesto, cuando todos personalmente servimos y queremos hacerlo cada día mejor y nos encontramos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Una fuerza superior que avasalla, que se lleva todo, porque nosotros no somos solos, nosotros somos un conjunto, pero que particularmente cada uno tiene que hacer su trabajo, su servicio. Y cuarto, provisión. Agradecer a nuestro Padre por el sustento de todos los días, cuidando de no salir de su amparo celestial, colocando toda fuente de ingreso como resultado de su inmensa bondad. Y quinto, presencia. Buscar más del Eterno. Hoy en la mañana, uno de los cantos va en función de eso. Buscar primeramente el reino de Adonai y su justicia, apegándonos más a su palabra, discerniendo lo que realmente viene de su fuente para caminar de acuerdo a sus mandamientos, tomando las decisiones correctas en el momento oportuno. Todo eso entonces para este arranque de año, este mes de Abid. La Torá afirma, vosotros salís hoy en el mes de Abid.
Shemot 13:4, que ya lo leímos. Este versículo se refiere no solo a la redención de Egipto, sino también a la futura redención. Salir de ese Egipto que nos oprime, que es el pecado, el sistema y todo lo que hoy también se manifiesta, que a diario, ¿qué hace? Nos quiere esclavizar. Pero que nosotros a diario luchamos y guerreamos para no dejarnos, porque sabemos en quién hemos creído. Hebreos 3, 13 al 15 dice, más bien exhortaos los unos a los otros diariamente, mientras se continúa diciendo hoy, como algo que está ¿qué? Continuo y presente, constante. El hoy es todos los días. Todos los días entonces salimos de Egipto. Decidimos salirlo de él, para que no se endurezca alguno de entre vosotros por el engaño del Yetzer Hará, del pecado, de la maldad, del sistema, porque hemos llegado a ser partícipes del Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento confiable de nuestra fe original. Mientras se continúa diciendo, si hoy hubieses puesto atención a su palabra, no endureciendo vuestro corazón como en Meribá, donde la gente lamentablemente perdió la perspectiva y perecieron, porque no atendieron a la voluntad y a la palabra del Santo Señor de Israel, de Adonai, nuestro Elohim. Para hoy, o por hoy, nosotros no podemos caer en la misma tentación ni en el mismo lazo. ¿Y cómo evitarlo? Sino yendo cada día al Señor, en busca de Él, en busca de esa presencia, para poder establecernos, para poder ser libres en todo momento. Amén. Ese es el momento especial que nos da el mes de abril. Ahora, dentro de este mes surge entonces este momento especial que para nosotros se marca como una celebración especial que marca el inicio de todas estas bendiciones que nos esperan en el mes de Abib. ¿Qué tenemos en el mes de Abib? Bueno, desde el día 10 del mes de Abib, para nosotros comienza una preparación espiritual, pasando por el 14, pasando por el 15 y todos los días subsiguientes, panes y levaduras, llegando a ese momento, y la cuenta del Omer, que trasciende porque termina el mes de Abib y la cuenta del Omer sigue. Quiere decir que entonces estos primeros meses del año van a ser muy oportunos. Esto se marca con este inicio de año, conocido como Rosh Hashanah. Rápidamente, vemos entonces a Rosh Hashanah como ese punto de comienzo que no podemos perder. Por eso la cita de mañana es trascendental, porque con ello estamos dando ¿cómo diríamos? Una imagen, una proyección muy importante. Comienza un nuevo año. No debe ser considerado como un año más. No. Quien tiene 49, entonces si tiene un año más, ¿cuánto va a tener? 50. No puede ser un año más. Tiene que constituirse como un año importante, especial. Tiene que ser visto, amados hermanos, como una nueva oportunidad de acercarnos más al Creador. Pero repito, y es el énfasis que hemos hecho en esta enseñanza, ¿de quién depende eso? No depende del otro, depende de quién. De mí. Aunque el otro que esté al lado pueda servirme para apoyarme, para ayudarme, al final de cuentas, ¿de quién va a depender? De mí. De mí depende acercarme más al Creador. De hecho, el año que termina debe ser visto como un año menos de espera de ese encuentro con respecto a la redención. Ahora, sacando la cuenta del año que termina, ya vamos ganando. ¿Por qué? Porque es un año menos
en el proceso de la redención. Es un tiempo de consolidar lo bueno, pero también de rectificar. También lo dijimos. Es verdad que muchas veces queremos rectificar y cambiar algunos errores, pero es vital someternos a aquel que nos muestre la instrucción, que es lo que encontramos en Nehemías 8:9, y nos revela el camino que hemos de seguir. Ahora, ¿tenemos nosotros a ese que nos muestra el camino? Pasando primeramente por nuestro Padre Celestial y siguiendo por quién? Por nuestro Mashiach, que nos muestra el camino a través de un instrumento tan importante como lo es la Torá. Torá que vamos a recibir próximamente en Shavuot, pero que desde ya nosotros podemos echar mano sabiendo que el camino se va a alivianar cuando cumplimos lo que el Señor nos ha establecido. Debemos tener claro, amados hermanos, que no es lo que pensamos nosotros, sino lo que piensa el Padre. No es lo que hablamos, sino lo que Él nos habla. Yeshayahu 55:8, ¿qué nos dice? Que tenemos que considerar algo muy importante, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, que nuestros caminos no son los de Él. Ahora, los pensamientos y caminos del Padre, ¿cómo son? Justos, perfectos. ¿Y los nuestros? No lo son. Pero nosotros tenemos que ajustarnos a los de Él. Sobre todo, trabajar, servir encima del fundamento del Mesías. Como lo dice Efesios 2:21. Que nosotros estamos fundamentados allí, en el Mesías, en el plan Mashiach, como esa roca, destacando la importancia de comprender cuál ese fundamento y en esa base, a ello es que vamos a sobreedificar, o en ello es que vamos a sobreedificar. Quiere decir entonces que nosotros no tenemos que inventar nada. Nosotros lo que tenemos que seguir es la línea que establece el Padre dentro de la Torá a través del Mashiach Yehoshua. ¿Y cómo será la construcción? El Moré, que es especialista en construcción. ¿Cómo será la construcción? Si seguimos ese parámetro, Moré. Sólida, ¿verdad? Fuerte. ¿Y quién la va a tumbar? Nada ni nadie. Decía el Roe que en los momentos cruciales, en los momentos duros, es cuando se mira si la construcción está como fuerte o débil. Destacando la importancia de comprender cuál es ese fundamento donde vamos a sobreedificar, según 1 Corintios 3:10-11. Por eso todo inicio desde Abraham, luego se revela Moisés y se extiende hasta el Mesías, y luego los apóstoles le dan continuidad hasta nuestros días, que tenemos la misma misión. El fundamento está dentro de una línea profética. No es un ciclo de eventos cualquiera. Ese fundamento es tan necesario, amados hermanos, que sin ello el justo no sabría qué hacer. Es lo que dice Tehilín 11:3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer? El justo. Pero nosotros, los justos, y sobre todo los justos de las naciones, ¿cómo estamos? Con un fundamento, con una base sólida y segura, de que si lo hacemos como el Padre lo establece y lo determina, ¿hacia dónde vamos a llegar? Como decíamos en la lámina, a un final. Y un final feliz. Un final de redención, de salvación. Ahora, quien no sea salvo, el día del juicio no le puede echar la culpa al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ha mostrado el camino y lo sigue mostrando. Y a pesar de nosotros muchas veces, como dice el Roe, ser cabezones, teniendo en cuenta esa expresión cabezón, no como el tamaño de la cabeza, sino como más bien la dureza, es decir, no querer hacer lo que debemos hacer, es culpa de cada quien, es culpa de cada uno. Plan de vida. ¿Cómo vivir si no tenemos un plan de vida?
Ese plan de vida es fundamental. Ahora, nosotros no podemos andar en este mundo como anda la gente, que como las cosas van llegando, vamos viendo. Y algunos dicen de esa manera, nosotros no podemos vivir de esa manera, nosotros debemos vivir con un plan, pero plan que no se basa en lo que nosotros queremos, sino en lo que el Señor determina. Cuando hablamos de un plan de vida, un proyecto de vida se refiere a la definición de un plan de lo que se desea hacer en la vida. Es una idea que toda persona diseña con el fin de conseguir uno o varios propósitos para su existencia. En otras palabras, se asocia al concepto de realización personal, donde lleva a las personas a definir conscientemente las opciones que puede tener para conducir su vida y alcanzar el destino o el propósito que se propone. Un proyecto de vida le da un porqué y un para qué a la existencia humana. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en este momento? Redefinir los propósitos a los cuales nos hemos ceñido en este mundo y que no han estado en consonancia con el Padre, redefinirlos para que ese propósito de vida se ajuste al Padre como habíamos hablado. Ahora, si lo ajustamos al Padre, ¿dónde va a llegar ese plan de vida? A su completa realización. Pero si no está ajustado al plan del Padre, ese plan de vida va a fracasar. Será un fracaso. Ahora, hay incertidumbre cuando este plan de vida no tiene base. La gente genera un plan de vida en función a qué? A lo material, a sus fuerzas. Cuando se acaba lo material y se acaban las fuerzas, ¿qué pasa entonces con el plan de vida? Muere. Pero en el Señor nosotros no nos podemos basar en eso, sino que nos basamos en la palabra, en el establecimiento de las cosas del Señor, para que al final el plan se pueda proyectar. ¿Cómo dice el Mashiach? Aunque esté muerto, vivirá. Dice el Mashiach, el que cree en mí, aunque esté muerto o aunque muera, vivirá. Y ese es el proyecto de vida más trascendental que nosotros podemos trabajar, sabiendo que aunque en este mundo podemos fallecer, tenemos una expectativa de vida que trasciende a esto que hoy tenemos. Planes. Que lo que vamos a poner en las peticiones como parte de un plan o de un proyecto que queremos tenga una aprobación. Y esa aprobación venga ¿de dónde? No de los hombres, sino ¿de dónde? Del Padre. Ahora, ¿cuál es tu plan de vida? ¿Cuál es mi plan de vida? ¿Quién está aprobando ese plan? Si tu plan de vida está en consonancia a lo que el Señor dice, entonces el plan queda aprobado por Él. Si no, no va a ser aprobado. ¿Y cómo terminar en este mundo? ¿Cómo terminar en este mundo? ¿Cuánta gente murió hoy y no llegó a ver este año nuevo? Aunque no entiendan de año nuevo bíblico, ¿no? Muchos, ¿y cómo murieron? Como decimos aquí, sin pena ni gloria, sin entender qué es la vida. Salen de este mundo como vinieron y aún peor. Tenemos la vida, pero también tenemos que tener un objetivo y un propósito. Y en este Rosh Hashanah nosotros tenemos que tener esa conciencia para llegar al final de este año que comienza con mayores logros, con mayores perspectivas, sabiendo que el Mesías ha de venir. ¿Qué necesitamos? Esas tres cosas: dirección, fuerza y confianza para poderlo lograr. Sin ello no lo vamos a lograr. Repito, dirección, fuerza y confianza. Ahora, en el Señor podemos encontrar esto. Ahí lo encontramos. Este año
que termina, por supuesto, nos lleva a una reflexión. ¿Cuál es? ¿Qué dejamos atrás? ¿Qué dejamos atrás? Situaciones que vivimos, cosas que hicimos, cosas que no hicimos, porque repercute tanto en lo que hacemos como en lo que dejamos de hacer. Dejar atrás. Ahora, cuando dejamos atrás, dentro del ámbito espiritual, tiene una connotación muy importante que marca Colosenses 1, 13 al 14. ¿Quién nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados? ¿Qué pasó con la obra del Mashiach? Vista de esta manera en estos 3 puntos que denota Colosenses 1, 13 y 14. ¿Fuimos dónde? Rescatados. ¿De dónde? De las tinieblas. Ahora, ¿qué tenemos que dejar atrás? Las tinieblas, lo malo, todo aquello que está fuera del orden del Eterno. ¿Y qué tenemos que hacer? Trasladarnos al reino del Hijo de Elohim, de su amor. Por eso la actitud es ¿hacia dónde? Hacia ese momento de ir y dejar atrás aquello que va quedando, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Podemos dejar atrás los pecados. ¿Por qué? Porque en el Señor, disponiéndonos, podemos encontrar ese perdón. Ahora, ese perdón va a traer para nosotros, ¿verdad? Esa sanación, sanar. Porque si no hay perdón, pecado, no hay sanación. Necesario es sanar a través de ese perdón que podemos encontrar en el Señor y en los unos a los otros. Ahora, esto nos va a dar una nueva posición. Posición que nos da también nuevas decisiones. Para tomar esas nuevas decisiones. Ahora, si erramos, no podemos tomar las mismas decisiones erradas. Tenemos que tomar nuevas decisiones que se apoyen en lo que se sustenta en la Escritura, para tener entonces ese aspecto tan importante del agradecimiento que va a traer el reconocer de dónde estábamos, hacia dónde queremos ir. Ahí vemos ahora la flecha de atrás, pero también la flecha de adelante. En la de atrás tenemos el agradecimiento y el perdón como la base que nos va a propulsar. Si no hay perdón y no hay agradecimiento, ¿cómo seguir? Es un base para encontrar entonces esa dirección y esa confianza. Este texto se presenta trascendental, ya lo hemos estudiado otras veces, ¿no? Habla de Millajo 17, 7 al 8, y con esto ya estamos terminando, amados. Dice, bendito aquel que confía, que es visto en otras versiones también como refugio en Adonai. Bendito aquel que se refugia o confía en Adonai y cuya confianza está en Adonai. Será como árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje estará frondoso, y en el año de la sequía no se preocupará, ni dejará de dar su fruto. Habla de bendición. ¿Sí? La palabra aquí bendito tiene que ver con ese canto que entonamos en la Bodá Torah, Asre, que habla dichoso, lleno de dicha, lleno de gozo, el que se refugia, el que confía en Adonai. Entonces, un elemento muy importante es la confianza, pero por supuesto la confianza la da la dirección que estamos siguiendo. Si usted está haciendo y yo estoy haciendo lo que el Señor mandó, ¿cómo estamos? Plenamente confiados. Hay un trinomio de oro dentro de las Escrituras. ¿Cuál es?
Junto con la confianza nos encontramos a la fe y a la esperanza para formar ese trinomio, ese trío de oro que nosotros necesitamos. ¿Ve? Esa imagen. ¿Dónde conseguimos en esa imagen a la fe, la esperanza y la confianza? ¿Dónde la conseguimos? Dígame ahí quién es la fe, quién es la esperanza y quién es la confianza. Ya lo explicaba el Moré clases pasadas y siempre hemos hablado de esto porque es importante para nosotros. La perspectiva hebrea es concreta. Cuando hablamos de fe, no es abstracto, es concreto. ¿Cuál es la fe ahí? ¿Ah? La estaca que está ¿dónde? En la piedra, en la roca. ¿Cuál es la esperanza? Lo vimos hace días. La cuerda. La cuerda que está amarrada ¿dónde? A la estaca. ¿Y ahora cuál es la confianza? La tienda, el refugio. De hecho, cuando nosotros buscamos, por ejemplo, esta palabra confianza, que es bitajón, viene del verbo bataj. Y bataj se relaciona o viene de otra palabra y esa palabra significa abrigo. Y ya decíamos que emuná, cuando hablamos de emuná, es la estaca. Tikvá es la cuerda, porque es lo que significa. Cuando un hebreo ve estas cosas, para él es fácil. ¿Por qué? Porque sabe lo que significan las palabras. Mientras que cuando se pasa a los otros idiomas, no se puede explicar, porque no tienen una consonancia concreta. Pero en hebreo sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto de este trinomio que estamos hablando, ya entendemos el por qué Abraham, Isaac y Jacob, ¿dónde habitaban? En tienda. ¿Y qué quiere decir la Torá cuando dice que habitaban en tienda? Que estaban con el Señor, que vivían con el Señor, que seguían al Señor, que se dejaban llevar por el Señor. No en vano, también vemos el Mizcán. ¿Y qué es el Mizcán? Esa tienda, igualito, hecha de la misma manera, con bases, con estacas, con cuerdas, con telas, con tiendas, que cubren, porque esto simboliza la vida en el Señor. Ahora, ¿cómo comenzar este año? Habitando en esa tienda. Y el que habita en la tienda, en el lenguaje bíblico, ¿qué significa? ¿Cómo se puede interpretar? El que anda en la Torá. La diferencia entre Esaú y Jacob, Israel, ¿cuál es? Es que Jacob estaba ¿dónde? En la tienda. Y Esaú estaba fuera de la tienda. Por eso el Señor escogió a Jacob y a Esaú, o Esaf, lo aborreció. ¿Cómo queremos nosotros entonces que nos vaya bien? Habitando en esa tienda. Eso es confiar. Confiar es estar dentro de la Torá. Confiar es estar dentro del abrigo del Señor. Por eso habla también Tehillim 91. Y finalizando, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte ante Adonai aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza correctamente la palabra de la verdad. Ese es el propósito que tenemos que plasmar en este comienzo de año. Que todo lo que nosotros hagamos repercuta en nuestra relación con el Padre, para que sea Él quien nos apruebe, para que sea Él quien nos dé el premio. Como dijo Rab Shaul también en otro lugar: he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué le espera? La corona de vida, esa aprobación. Pero por supuesto eso es diario, eso es en todo momento. ¿Qué podemos decir entonces? Shana Tova Umetuká,
Leshana Haba Birushalayim. Haxamea. Que tengamos un año bueno y dulce. El próximo año, que sea ¿dónde? En Jerusalén. Amén. Bueno, con la gran expectación de que mañana estaremos por todo lo alto celebrando y declarando todas estas bendiciones que tiene este Seder de Rosh Hashanah. Hay un aspecto importante que va a tener resonancia, que es, por ejemplo, la primavera es un mes de cosas buenas, de cosas especiales, como la fruta, y la fruta que tiene ¿cómo se dice? Precedencia es la manzana. ¿Por qué? Por lo dulce, buena y dulce. Así que mañana traeremos entonces nuestras manzanas y nos las vamos a comer con miel. Así decretando que el año que va a comenzar va a ser un año bueno y dulce, como dice entonces esta expresión, que sea verdad en nosotros. Amén. Bueno, el gozo, al gozo. Entonces estamos listos a las 10 de la mañana, amados hermanos. Traiga mucho, mucho gozo, traiga su comida, traiga las ganas de cantar, de danzar, de alabar al Padre, y que tengamos pues este inicio de año por todo lo alto. Amén. ¿Alguna pregunta? Estamos en concordancia entonces, ¿no? Shalom, shalom.